hablando de la frontera sur con México, ¿a qué atribuye Marco Rubio que no haya habido un acuerdo bipartidista en las últimas décadas? Estamos hablando desde la famosa amnistía de Ronald Reagan en 1987 hasta el día de hoy. Ha habido varios proyectos bipartidistas que no han tenido éxito. ¿Por qué? Bueno, son dos temas completamente distintos. Número uno, son tres temas realmente. El primer tema es nuestro sistema de inmigración legal. Aquí todos los años 1 millón de personas vienen con un green card, con la residencia. Y ningún país del mundo acepta 1 millón de personas al año de la manera que hace Estados Unidos. Así que seguimos siendo muy generosos. Lo que pasa es que ese sistema de inmigración legal es bien complicado, bien costoso, y debe ser modernizado. Ese es el tema. Separado a eso es el tema de las personas que han vivido aquí por muchos años. Y ese es el tema que tocamos en el 2013, ¿no? Que había, en aquel entonces se decía, 11 millones de personas en Estados Unidos que habían estado aquí más de 10 años, que se han incorporado a la vida del país, incluso que ya tienen hijos norteamericanos, muchos son dueños de negocio, todo lo demás, y ese es otro tema. Y el tercer tema es lo que existe hoy en la frontera. Eso no es inmigración, eso es una invasión, eso es una migración masiva, descontrolada, peligrosísima, y son tres temas separados. Y ese tema, esa emergencia, no existía en el año 2013 o en los otros años anteriores, pero ha complicado todo. Hoy en día hay que entender que aquí, si mañana pasamos una ley, por ejemplo, que crea una ruta para legalizarse, eso va a ser interpretado y va a ser, en muchos casos, estos carteles que se especializan en todo este tráfico humano van a regar desinformación sobre cómo funciona esa ley y vamos a ver más personas venir. Lo que está pasando ahora es muy simple, en muchos casos. Cuando Biden fue electo, la percepción y la realidad se creó que si uno podía cruzar la frontera y se entregaba, iba a poder quedarse en el país por 7, 8 años y posiblemente permanentemente, y más personas han venido a raíz de eso, que básicamente le estábamos dando la bienvenida a que personas entraran ilegalmente y aplicaran por el asilo, y que eso entonces empezaba un proceso que había que ponerlo en libertad, y así ha pasado casi 90, estamos hablando de casi 9 millones de personas. Así que, que han entrado. Fíjate, teníamos 11 millones en el 2013 que decíamos que habían estado aquí hace 10 años. En los últimos 3 años solamente han entrado 9 millones adicionales. Antes que ese tema no se resuelva, aquí no se puede hablar de otra cosa. Porque si la frontera no está segura, cualquier medida va a traer más personas a entrar ilegalmente y es lo que estamos viendo. Eso es lo que está pasando. Así que la realidad es que eso se ha cogido el tema completo. Hoy en día está concentrado en esa crisis que es insostenible y peligrosísima para este país, porque sin duda, te diré, yo estoy de acuerdo, la mayoría de las personas que están entrando porque tienen familiares acá, quieren venir a trabajar, están huyendo de un lugar terrible. En el mundo hoy en día hay 100 millones de personas que quisieran venir a Estados Unidos si lo pueden hacer. Pero si hay 9 millones de personas, no importa de dónde vengan, dentro de esos 9 millones van a haber criminales, van a haber terroristas, van a haber personas que vienen a hacer daño dentro de este país, y ningún país puede asumir tantas personas de un momento así, especialmente sin saber quiénes son, porque en muchos casos vienen con documentos falsos y de todas partes del mundo. Así que es una situación que no es sostenible, muy lamentable, y creado 100% por las medidas que tomó Joe Biden cuando tomó el mando en enero del 2021. El presidente de Argentina, Javier Milei, está aquí hoy. ¿Se piensa reunir el senador Marco Rubio con el presidente de Argentina? Bueno, yo me reuní ya con él en Buenos Aires, pero no lo voy a poder ver en esta visita porque yo no estoy en Washington, y de aquí tengo que viajar al centro de la Florida este fin de semana en unos eventos de trabajo. Pero sigo muy de cerca lo que está pasando en Argentina. Están tratando de arreglar casi 60, 70 años de malas políticas. No va a ser fácil, pero yo creo que es una persona... Mira, una de las cosas que yo sí pienso, cuando hay un líder de un país electo democráticamente que quiere ser amigo de Estados Unidos, que comparte nuestros valores y a la misma vez comparte nuestros intereses, que ha dicho abiertamente quiere acercarse a Estados Unidos y alejarse de China, de Rusia, de todos estos países malignos. Yo creo que hay que hacer todo lo posible para que un líder como ese pueda progresar y pueda enseñarle a su población que hay beneficios en ser amigo y aliado de Estados Unidos. Así que así pienso yo en el caso de Argentina, pienso yo en el caso de Ecuador también, pienso igual en el caso de República Dominicana, pienso de esa manera también en el caso de Salvador, que tanto se critica a Bukele, pero fue electo con una enorme mayoría y
le diré que hemos visto las votaciones ahí, nadie ha dicho que las elecciones de El Salvador no eran legítimas, y fue electo porque realmente por primera vez en 30 años se puede estar en la calle y en El Salvador sin ser amenazado por estas pandillas. Y es una persona que entró con deseo de acercarse a Estados Unidos y se logró cuando estaba Trump, pero esta administración ha decidido llamarlo un dictador y tratarlo de una manera. Así que yo creo que llega un punto en que líderes en la región calculan que es mejor ser enemigo de Estados Unidos que amigo, pues si eres enemigo tratan de acercarse y hacer tratos contigo, pero si eres amigo te critican, te sancionan, y lo hemos visto también en el caso de República Dominicana, donde esta administración quiere que la República Dominicana acepte a 3 millones de haitianos que entran de un momento al otro así, y sin entender, claro, yo sé que esto es un tema que a ti te interesa mucho, sin entender que muchos de esos haitianos lo que están buscando es llegar para cruzar hacia Puerto Rico, porque si entran a Puerto Rico, entran a Estados Unidos. Es lo que están buscando hacer. Y obviamente en Puerto Rico no tienen la capacidad de asumir 1 millón de haitianos o lo demás, y muchos serían trasladados aquí al sur de la Florida, porque es donde tenemos los centros de detención. Así que, y aquí estamos, lo están exigiendo. Había un reporte la semana pasada, no sé si fue Amnistía Internacional, aquí criticando porque República Dominicana no está dándole la bienvenida a que entren. Si mañana ellos hacen eso, lo que les entra por la frontera va a ser 1 millón de haitianos en un mes. Ya hay más de 2 millones de manera... el 80% de las parturientas en hospitales públicos dominicanos son de haitianas, porque ya las dominicanas van a clínicas privadas. Hay un tema que fue tratado por la general Laura Richardson, precisamente en Buenos Aires, diciendo que si no se frena ahora el fentanilo, la crisis del fentanilo, se convierte en la próxima epidemia que va a arropar a Latinoamérica y parte de Estados Unidos. ¿Hay algún plan de contingencia en el Senado, en el Subcomité de Relaciones Exteriores, para luchar contra algún programa para luchar y detener la penetración de fentanilo en Estados Unidos? Bueno, eso tiene, en términos de Estados Unidos, empieza obviamente en la frontera. ¿Cómo es que pasa? Esto simplemente son grupos dentro de México que están fabricando el fentanilo. En muchos casos lo están combinando con otras drogas. Por ejemplo, aquí hay casos de personas que están fumando marihuana y no se dan cuenta que esa marihuana tiene dentro de la marihuana fentanilo. Pastillas que parecen pastillas legítimas, farmacéuticas, que realmente son no solamente fentanilo, pero fentanilo a un nivel y a una cantidad masiva, mucho más de lo que uno piensa que está tomando, y ahí vemos las muertes sobredosis. Así que yo creo que es muy difícil enfrentarse a eso sin la cooperación del gobierno mexicano, que considera esto un problema de Estados Unidos, un problema de ellos, desafortunadamente, pero la producción y el tráfico viene de México. Así que tenemos, sin la cooperación de un gobierno en México que esté dispuesto a enfrentarse a estos grupos, es bien difícil atacarlo a la raíz. A la misma vez hay que buscar la manera de tratar de impedir que entre a través de la frontera, lo cual también es un poco difícil porque con el Tratado de Libre Comercio hay mucho comercio legítimo que cruza esa frontera todos los días, es clave para las economías de ambos países, pero dentro de eso siempre es muy fácil entrar con pastillas y fentanilo y todo este tipo de cosas. También tenemos que tener del lado nuestro la demanda, ¿no? Las personas pidiendo utilizar estas drogas, hay que tener un control sobre eso, hay que hacer más para ayudarnos simplemente a esas personas que han caído recuperarse, pero a la misma vez prevenirlo. Y el tercer punto yo creo que hay que tocar en todo esto es que yo estoy de acuerdo en que esto se va a regar, este mercado de fentanilo no se va a limitar solamente a Estados Unidos, vamos a ver que va a haber un problema de consumo, especialmente en países de economías avanzadas, donde personas van a empezar a entrar en lo mismo, y vamos a ver eso impactar a otros países en la región, porque siempre como son criminales, pero lo administran como un negocio, siempre están buscando nuevos mercados. Y yo espero que si esto no se controla, vamos a ver que muchísimos países en la región van a empezar a enfrentar el mismo problema. Finalmente, senador, no podemos dejar fuera del tintero la campaña electoral aquí en los Estados Unidos. El otro día, semanas atrás, hubo un rumor muy fuerte. Nosotros yo no me hago eco nunca de rumores, por eso voy a la fuente, y la fuente es usted directamente, de que Marco Rubio, el senador Marco Rubio, estaba entre la lista final de acompañar en el ticket al presidente Donald Trump a su reelección. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué va a hacer Marco Rubio con relación a las elecciones de noviembre?
Bueno, yo voy a apoyar a Donald Trump, 100%. Yo creo que este presidente ha sido un desastre y nos hace falta en un momento tan importante, con tantos problemas en el mundo, guerras en todas partes, la inflación sigue comiéndose en el bolsillo del pueblo norteamericano trabajador, especialmente nosotros viviendo en el sur de la Florida, que es la comunidad más costosa en el país. La cifra de inflación en la Florida es la más alta en el país a raíz de la vivienda, los seguros que estamos pagando, no solamente en las casas, sino también en los autos y lo demás, más alto de todo el país. Pero en términos de lo del vicepresidente, mira, yo jamás he hablado de ese tema ni con él ni con nadie de su equipo. Yo te diré que el presidente Trump, eso es una decisión que él va a hacer. Tiene una gran cantidad de personas que pueden servir en ese cargo. Como Partido Republicano tenemos muchísimas personas talentosas y yo estoy seguro que va a escoger bien y el que él escoja lo debe considerar un honor poder servir al país de una posición como esa en un momento tan clave. Pero yo nunca he hablado con ellos sobre esto. A mí nadie de la campaña jamás me ha hablado y te diré, pero yo no creo, mira, Trump no es un político ortodoxo, él no va a ser, el proceso va a ser, él va a hablarle a la persona, pedir consejos, pero al final del día la decisión va a ser de él y la va a tomar en su momento y de su manera. Así que y aquí no sabemos ni quién ni cuándo, pero yo nunca he hablado con ellos sobre esto. Veremos qué pasa. Muchas gracias al senador Marco Rubio y a su equipo por hacer posible concedernos esta entrevista, esta extensa entrevista en la mañana de hoy. Al regresar recibiremos al renombrado escritor y periodista Moisés Naim, pero antes los dejamos con que el presidente Joe Biden evalúa desechar los cargos en contra de Julian Assange, el polémico fundador de Wikileaks. 5 años desde que Julian Assange está detenido en una cárcel del Reino Unido después de que Ecuador le retirara el asilo en su embajada. Si la presión popular no pudo con las decisiones tomadas en los despachos, el Parlamento de Australia ha hecho considerar a la administración de Joe Biden retirar los cargos que tiene el gobierno estadounidense contra el activista. Presidente Biden, ¿tiene alguna respuesta para la petición australiana de retirar la acusación contra Julian Assange? Lo estamos considerando. Assange tiene nacionalidad australiana y el Parlamento aprobó en febrero una moción en su defensa. Uno de sus impulsores, el diputado Andrew Wilkie, reiteró pocos días después en Londres la postura del país. El primer ministro australiano finalmente ha accedido a lanzar un mensaje poderoso a los estadounidenses de que basta es basta. Sin perjuicio de lo que piensen de Julian, este caso debe finalizar, el proceso de extradición debe finalizar y los cargos deben retirarse. Debe ser liberado de la cárcel de Belmarsh. Se le debe permitir reunirse con su familia. Por su parte, uno de sus abogados defensores confesaba ver una luz de esperanza ante France 24. Ese pronunciamiento de Joe Biden frente a una pregunta y también en virtud de lo que el Parlamento Europeo había decidido apoyar a Julian Assange sobre el tema de que ya se retiren los cargos. Este es un pedido del Parlamento Bajo de Australia por cuanto él es de nacionalidad australiana. Es una de las formas que podría concluir, lamentablemente, esta persecución en contra de Julian Assange. 5 años que pueden llegar a su fin con el permiso de la Casa Blanca.